Muy buenos días, licenciada Rosa Inés Zamora, licenciado Raúl Arce, ingeniero Cristian Morales y estimados compañeros y alumnos de la licenciatura en Comunicaciones. Les saluda Nurien Espinosa y estaré presentando esta actividad denominada Conmemoración del Día del Fotógrafo Salvadoreño, organizada gracias a la coordinación de la carrera de licenciatura en Comunicaciones de la Universidad Dr. Andrés Bello, Regional Sonsonate. En el año de 1986, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador estableció el 27 de octubre de cada año como Día del Fotógrafo Salvadoreño. Debido a las suspensiones de actividades académicas por motivos de emergencia nacional, estamos conmemorando en esta fecha la labor fotográfica que los profesionales salvadoreños desempeñan desde diferentes ángulos de la sociedad: fotoperiodismo, enseñanza de fotografía, fotografía publicitaria, de moda, turística, institucional y en todas aquellas necesidades en las que la fotografía se vuelve indispensable. A continuación, el maestro ingeniero Cristian Morales nos proporcionará las palabras de presentación de esta actividad. Muchas gracias, Nurian. Muy buenos días, licenciada Rosa Inés Zamora. Muy buenos días, licenciado Raúl Arce. Muy buenos días a todos los alumnos que nos hacen el inmenso favor de acompañarnos en esta actividad académica. Desde ya les felicito por tener esa diligencia para con ustedes mismos, para su aprendizaje y así incrementar también su acervo en materia de la fotografía, que es un tema que a todos nos interesa debido al área de trabajo en la que nos estamos desempeñando, principalmente ustedes como futuros licenciados en comunicaciones. Como decía Nurian, el día 27 de octubre se celebra el Día del Fotógrafo Salvadoreño, dado por decreto legislativo el 17 de octubre de 1986, cuando estaba el presidente José Napoleón Duarte, y desde entonces ha quedado esa celebración para conmemorar esa labor. Como cada uno de ustedes ha podido ir aprendiendo cuando han estudiado la fotografía, se han dado cuenta que la fotografía tiene diversas áreas donde se pueden emplear. La sociedad tiene una diversidad de necesidades y la fotografía en la actualidad nos está acompañando en todas esas necesidades. En materia publicitaria, como ya decía Nurian, por ejemplo, ustedes en algún momento estudian precisamente esa área. En otros aspectos también hemos abordado el fotoperiodismo y toda la labor que se lleva, lo loable que es ese ejercicio, ¿verdad?, de transmitir la noticia, transmitir la información de una manera gráfica y que no resulta tan fácil por todas las situaciones que pueden darse al momento de cubrir un evento. Y así, si nos ponemos a mencionar, hay una infinidad de aplicaciones donde la fotografía se ha vuelto tan inmersa con nosotros, y como en algunos momentos habríamos reflexionado, ha formado parte ya de la cotidianidad, que está presente incluso cuando estamos desayunando, por ejemplo, y usted comparte lo nutritivo que va a comer, o tal vez todo aquello tal vez no tan nutritivo, y hace una reflexión con sus seguidores ahí en Instagram, qué sé yo. Pero de alguna manera la fotografía está ahí con nosotros. Y en la actualidad nos podemos plantear una pregunta. ¿Será que para hacer fotografía necesito grandes equipos? ¿Será que necesito lo último? ¿Será que puedo trabajar con un teléfono celular? Podemos plantearnos muchas preguntas y cada vez van a salir más, porque los avances tecnológicos están de nuestro lado, están ahí con nosotros y nos están ofreciendo diversas perspectivas de cómo podemos abordar esta solución de presentar o documentar los hechos de manera fotográfica. Para auxiliarnos a cualquier pregunta que nosotros pudiéramos tener en esta mañana, tenemos con nosotros a nuestro invitado, el licenciado Raúl Arce,
que desde la primera pregunta que se le hizo ofreciéndole la invitación para estar con nosotros, yo creo que ni había redactado la pregunta y él ya estaba en la disposición de colaborarnos, ¿verdad? Yo valoro muchísimo eso porque habla bien de un profesional cuando quiere compartir el conocimiento y desde ya, licenciado, como universidad, doctor Andrés Bello, ¿verdad? Yo sé que nuestra coordinadora también se ha mostrado muy agradecida por esta oportunidad que usted nos está dando. Honestamente, licenciado, no cualquiera lo hace, yo lo veo de esa manera y bendecido sea todo aquel que quiere aportarle a estos jóvenes y desde ya le estamos deseando a usted muchas bendiciones por esta labor que hará esta mañana. Así que jóvenes, el licenciado estará abordando este tema en donde lo vamos a relacionar con la fotografía producida con un teléfono celular. Él me manifestaba que era un tema muy interesante y él nos trae preparados algo. Entonces, yo les pido de favor, ¿verdad?, que prestemos mucha atención y que no nos quedemos con ninguna duda, porque ya algunos sabrán lo que yo pienso de las dudas. Esas hay que sacarlas, ¿verdad? Así que por favor evacuemos las dudas en esta oportunidad y aprovechemos ese intelecto que tenemos esta mañana a través del licenciado Arce. Muchas gracias y doy por aperturada esta actividad. Muchísimas gracias, ingeniero Morales, y gracias por estar también al frente para coordinar esta bonita actividad. Y sin más preámbulo, procederemos a leer la semblanza de nuestro ponente, el licenciado Raúl Arce. Practica la fotografía desde 1979. Se ha desempeñado en casi todas las áreas de la producción audiovisual y las artes gráficas a lo largo de su carrera. Parker Producciones, desde 1991 hasta 1999. Productor asociado e ingeniero de grabación en la producción de audio para video, inglés publicitarios, documentales y casi todas las ramas de producción audiovisual, sirviendo a las más importantes agencias de publicidad de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Dominio creativo desde 2020 al 2003, desde el 2000 al 2003. Director de producción en la realización y producción de contenido multimedia para agencias de publicidad. Productos Atlas, del 2003 al 2009. Director de imagen corporativa y productor de todo el material de mercadeo directo de la empresa. Diseño editorial, libros y revistas Bogotá, Colombia, del 2006 al 2012. Representante para Centroamérica y el Caribe en la edición de libros de lujo de gran formato. Director editorial adjunto en importantes proyectos en El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador y Chile. Raúl Arce Photography, director general de la empresa propia dedicada a brindar servicios de fotografía corporativa y eventos sociales de alto nivel. Academia PCS Internacional El Salvador 2017 hasta la fecha. Instructor senior del diplomado de fotografía profesional, niveles general y avanzado. Y en la educación, pues él estudió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, licenciado en Economía en 1987 hasta 1992, y así también en la Academia Consuelo Mendoza Riaño, ACMR, Bogotá, Colombia, máster en fotografía y diseño editorial del 2009 al 2012. Dejo con ustedes al licenciado Raúl Arce, quien nos presentará el tema La fotografía en tiempos del teléfono celular. Prestemos suma atención y mantengamos una actitud participativa cada vez que sea requerido. Con ustedes, el licenciado. Muchísimas gracias, Nuria, muy amable por sus palabras. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, la licenciada Rosa Inés. Y en general quiero agradecer a los Marcos de la Universidad Andrés Bello en su filial Sonsonate por haberme hecho esta invitación que me pareció muy interesante, puesto que estaba muy convencido de que me iba a dirigir a personas que de alguna manera aman la expresión a través de las imágenes, ¿verdad? Como bien ya ustedes lo han mencionado por el contenido de su carrera. Entonces, quiero traerles esta mañana lo que yo básicamente califico como un desafío
a la creatividad que tenemos como fotógrafos. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en la pantalla. Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Entonces, de seguro que ustedes piensan que les voy a hablar de cómo hacer fotografías con el celular, pero se van a dar cuenta de que lo que les voy a hablar ahora es todo lo contrario. Vamos a explorar este tema, la fotografía en tiempos del teléfono inteligente, un desafío a la creatividad. Pertenezco también desde hace mucho tiempo al Club de Fotografía de El Salvador, ASA 2000, un club que se fundó allá por 1977, si no me equivoco, tiene ya bastante tiempo de estar establecido. Y una pregunta constante que nos hacemos los fotógrafos es cómo vamos a afrontar la realidad creativa cuando tenemos un mundo en que se nos ofrece un celular con unas capacidades que en muchos casos superan las de las cámaras digitales antiguas o convencionales. Voy a exponerles un caso como para ir rompiendo un poquito el hielo y empezar de lleno en la temática. Imagínese usted como fotógrafo y le gusta hacer, por ejemplo, fotografía de paisaje. El Salvador tiene paisajes muy hermosos para poderlos retratar. Sube una montaña cargando su mochila con su equipo, con sus lentes, con sus filtros, su trípode, de repente su disparador remoto y todo lo que le haga falta. Espera la luz más adecuada, coloca su equipo, lo instala y de repente a esa misma montaña aparece una persona con un celular que tiene el mayor número de cámaras posibles y toma la fotografía. La fotografía queda impecable, perfecta, porque ha sido procesada por la inteligencia artificial del teléfono e inmediatamente la sube a sus redes sociales. El grupo de fotógrafos al cual pertenezco llega a un común acuerdo y eso produce frustración. Produce frustración al fotógrafo tradicional por el hecho de que se siente superado por la inteligencia artificial, por los algoritmos de un aparato que sobrepasa en buena medida las capacidades del promedio de personas que toman fotografías hoy en día. Se calcula que son millones y millones los teléfonos inteligentes que están en posesión de personas y son trillones de fotografías las que se suben a redes sociales diariamente. Todo eso muchas veces se hace sin el conocimiento necesario para tomar una fotografía. El celular se encarga de hacerlo. El celular tiene algoritmos muy buenos y es una herramienta que no hay que menospreciar, sino que por el contrario, aprender a usar. Pero entonces la gran pregunta es, ¿dónde queda el fotógrafo tradicional? Quiero introducir varios términos que me parecen interesantes, aunque ustedes seguramente por su carrera ya los dominan, pero uno de ellos es cliché. Un cliché es un elemento de una obra artística, dicho o idea que se ha usado en exceso hasta el punto de perder su significado o efecto original, incluso hasta el punto de ser trillado o irritante, especialmente cuando en algún momento anterior se consideró significativo. De la era fotográfica que yo provengo, de la era de la fotografía química, de film, de película, tomar una fotografía de un paisaje y publicarla en un periódico, un libro o algún otro medio de difusión, un póster, un mopi publicitario, una pancarta, etcétera, era algo que no podía hacer cualquiera. Pero ahora todo el mundo, absolutamente todo, pueden tomar una fotografía. A través de la inteligencia artificial esa foto queda perfecta, subirla a redes sociales y se convierte no en una novedad, sino que en una más de trillones de fotografías de paisajes, de personas, de animales, de edificios
que se suben diariamente a Internet. Y volvemos a la primera pregunta. ¿Dónde queda el fotógrafo, digámoslo, no tanto como profesional, sino que el fotógrafo que se siente un artista? Y aquí quiero introducirles otro término. Lo que se conoce en el mundo anglosajón como fine art. Dinámicamente, fine art, traducido del inglés, significa bellas artes. Y en la fotografía se aplica a aquellas imágenes que aspiran a ser obras de arte y por lo tanto representan una visión muy particular del artista. La solución a la competencia que presenta el teléfono inteligente hacia la creatividad fotográfica y el hecho de que esté disponible y en manos de muchas personas que nunca en su vida han abierto un libro de fotografía, que no conocen el fenómeno de la luz, que no saben cómo se comporta y mucho menos que se consideren artistas, es la respuesta inmediata a un problema que cada día para el fotógrafo profesional se está haciendo más grande y lo pone mucho en qué pensar. Entonces, el único camino que le queda al fotógrafo profesional es convertirse en artista si quiere separarse un poco de la inmensa gama de fotografía que se produce diariamente. Por supuesto que con esto no estoy menoscabando en ningún momento, al contrario, a los fotoperiodistas, a los fotógrafos que cubren eventos sociales, a los fotógrafos que se dedican a la publicidad. En todas esas ramas yo he trabajado y tiene su mérito. Sin embargo, cae en lo común y lo he conversado con fotoperiodistas actuales. Hoy en día usted mira, por ejemplo, que están cubriendo un evento político, un evento social, lo que sea. Hay 10 cámaras profesionales y hay 40 celulares, ¿verdad? Que también están grabando y no solo están grabando, sino que están transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo. Presenta un desafío. Ese es un medio y es un nicho bastante específico y no lo voy a abordar en este momento, sino que me voy a dedicar a transmitirles cuál ha sido mi experiencia al respecto. Es decir, a focalizarme en el arte. Y esto no significa que la fotografía artística, la fotografía fine art, sea un nicho específico, sino que eso se puede aplicar a cualquier rama de la fotografía. Una fotografía documental, periodística, publicitaria, puede contener elementos de fine art que la van a diferenciar de todas las demás fotografías que se producen diariamente. Bien. En ese sentido, quiero compartirles, con el permiso de ustedes, cuál ha sido mi experiencia haciendo la diferencia en cuanto a las trillones de fotografías que se producen actualmente en cada día, ¿verdad? Y para ello me puse a investigar en algún momento qué otro tipo de fotografía se podía hacer con una cámara convencional, con algunas modificaciones. Quiero hablarles de dos temas básicamente, y uno de ellos es la fotografía infrarroja. Y dirá usted, bueno, pero eso es algo que sirve para sistemas de seguridad y para tomar la temperatura a la gente. Sí, también sirve para eso. Pero infrarrojo significa, y viene del latín, debajo del rojo, ¿verdad? Y se refiere a la posición de la longitud de onda adyacente al espectro visible. Y es que como estudiante de fotografía, usted sabe que la luz que nosotros vemos con nuestros ojos es solamente una pequeña parte del espectro electromagnético que hay disponible en el medio ambiente. Este tipo de radiación infrarroja fue descubierta por el astrónomo William Herschel en el año 1800. Él estaba midiendo la temperatura de la luz que pasaba a través de un prisma y por casualidad la descubrió. Pero su experimento lo llevó a concluir que había una forma invisible de luz más allá del espectro visible. Bien.
Para entender un poquito más esto que le voy a plantear, debemos recordar qué significa fotografía. Fotografía viene de dos raíces griegas, ¿verdad? Foto, que significa luz, ¿verdad? Fotos, y graph, que significa dibujar. Por lo tanto, los fotógrafos, independientemente del área en que nos encontremos, somos pintores con luz. Es decir, pintamos, hacemos imágenes con luz. De hecho, en los orígenes de la fotografía, lo que se hacía es proyectar la imagen producida por una cámara oscura, si usted se recuerda cuando llevó su materia de fotografía, y un pintor literalmente se metía a dibujar los contornos para así empezar, por ejemplo, una fotografía de paisaje. Pero si nosotros, recordamos el espectro electromagnético, la luz visible apenas es una pequeña rendija de todo lo que hay disponible. Nosotros miramos desde los 400 hasta los 700 nanómetros más o menos, y eso incluye las frecuencias rojo, verde, azul y todas las variantes al mezclar todo esto. Del lado izquierdo de la pantalla, usted encuentra la luz ultravioleta, que es la luz que produce, por ejemplo, el bronceado cuando usted va a la playa, los rayos X, que es aplicación médica, y los rayos gamma, que ya son longitudes de onda peligrosas, es decir, hacen daño al cuerpo humano. Pero hacia el otro lado, usted encuentra el espectro infrarrojo. Y el espectro infrarrojo se divide básicamente en dos. Uno muy amplio, que es el térmico, y es el que ciertamente se utiliza, por ejemplo, ahora en los tiempos en que estamos viviendo esta pandemia, para tomar la temperatura de alguien. Mide la temperatura del cuerpo. También se utiliza en ramas de la seguridad. Y existe el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, que es del que quiero hablarlos porque es el que tiene unas características muy especiales que califican para ser consideradas dentro de la rama artística de la fotografía. Viéndolo un poquito más amplio, este pequeño umbral por el cual nosotros miramos, ¿verdad? Es toda esta amplitud de colores y esta gama de colores. Si nosotros colocamos un filtro circular, un filtro plano de cualquier clase delante de nuestra cámara, como más o menos como este que les estoy mostrando, es algo muy pequeño y muy asequible realmente, nosotros podemos impedir que todo el espectro de colores que nosotros miramos normalmente llegue hasta nuestra cámara y solamente registra todo lo que está por debajo de los 700 nanómetros, de los 750 nanómetros, dependiendo de la longitud del filtro. Y así los filtros van variando y ese tipo de variaciones en cuanto a qué espectro de luz dejan pasar constituyen las herramientas que podemos ocupar en nuestra proyección artística. Si nosotros somos pintores de luz, un pintor básicamente tiene que tener dos cosas, dos herramientas. Primero, un lienzo, que es donde va a plasmar su obra, y segundo, pinturas. Pueden ser pinturas apenas en colores negro, blanco, un espectro grande de colores, etcétera, pero pinturas en general. Si nosotros pasamos esta parte a la fotografía, el lienzo sobre el cual nosotros pintamos es el sensor de nuestras cámaras en el tiempo de la fotografía digital. Y ese sensor está presente en su cámara de lentes intercambiables, en su cámara mirrorless y en la cámara del celular también. Resulta que esos sensores se diseñaron con una, valga la redundancia, sensibilidad extrema. Por lo tanto, son capaces de registrar no solamente la luz visible, sino que también la luz invisible que está presente junto con la luz visible. Por eso es que todos los fabricantes de cámara le colocan delante del sensor un filtro que en inglés se llama hot mirror, ¿verdad? Que es algo que no permite que la luz infrarroja pase al sensor y que tampoco permite que la luz ultravioleta llegue al sensor.
solo deja pasar la luz visible. Es decir, si nosotros no tuviéramos en nuestras cámaras ese filtro, la luz infrarroja, la visible y la luz ultravioleta penetraran al sensor y producirían unas imágenes con unos colores que nos parecerían sumamente extraños. Resulta que desde un tiempo para acá, fotógrafos europeos y americanos, pero principalmente europeos, decidieron mandar a quitar ese filtro de sus cámaras y sustituirlo por un filtro como el que les mostré, que bloquea la luz visible, bloquea la luz ultravioleta, pero permite pasar la luz infrarroja. Entonces, eso es muy interesante, porque en 1910, un físico estadounidense llamado Robert Wool sensibilizó sus propias placas fotográficas con los aluros de plata y produjo las primeras fotografías infrarrojas reconocidas, es decir, hipersensibilizó la emulsión que servía para plasmar la fotografía un poco más allá de lo normal y consiguió las primeras fotografías infrarrojas. Esas imágenes fueron publicadas en la edición fotográfica de 1910 de la Royal Photographic Society, y las fotografías de Wool se tomaron con esa película experimental que con el tiempo otro fotógrafo y genio de estas ramas, Walter Clark, a quien se le considera el padre de la fotografía infrarroja, participó en el desarrollo de películas con la Eastman Kodak, la famosa compañía de film de toda la vida, y desarrolló con la Fuerza Aérea de Estados Unidos el famoso film Aerochrome. ¿Qué es el famoso film Aerochrome? Bueno, durante el tiempo de la Guerra Fría, desde los años 50 hasta probablemente los años 90, los dos grandes bloques, la Unión Soviética y principalmente Estados Unidos, tenían la costumbre de espiarse, ¿verdad? Espiarse, a ver qué estaban fabricando, qué armas tenían, etcétera. Y se diseñaron sendos aviones que podían llevar en sus cuerpos tremendas cámaras fotográficas con esta famosa película Aerochrome. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es capaz de hacer la fotografía, ese tipo de film Aerochrome. Aquí está el Aerochrome para uso militar. Es capaz de separar en color rojo todo aquello que es natural, que está compuesto por vegetación, personas, etcétera, de todo aquello que es artificial. En ese sentido, podían espiarse muy bien porque se veían las instalaciones, las maquinarias, las armas, etcétera. Pero resulta que este grupo de fotógrafos también decidió utilizar este film Aerochrome para fines artísticos. Y entonces a la izquierda de la pantalla tienen más o menos ustedes el resultado de utilizar una película que en un momento determinado se inventó para uso militar para fines artísticos. Luego, hace poco tiempo, el fotógrafo francés Jean-Philippe, junto a una nueva compañía llamada Colarivision, ha desarrollado un filtro que imita el efecto del film Aerochrome usado anteriormente para fines militares y que se puede colocar en cámaras digitales comunes y corrientes con una pequeña modificación. Esto es la misma imagen básicamente tomada con la película química Aerochrome y con el filtro Aerochrome, son bastante similares. Partiendo de esto, debemos reconocer que antes de que la fotografía fuera considerada en ningún momento como arte, fue Ansel Adams, ¿verdad? El padre de la fotografía artística, con su famoso sistema de zonas, ¿verdad? Sobre cómo medir la reflectancia de la luz, el que por primera vez nos mostró que la fotografía de paisaje, por poner un ejemplo de tantos que hay, puede convertirse en una obra de arte. La famosa fotografía del monolito de Ansel Adams, hoy se vende las reproducciones, no la original, por unas cantidades astronómicas en museos y exhibiciones de Estados Unidos,
porque este señor fue el que por primera vez, con su famoso sistema de zonas, que después vino a redundar en lo que nosotros ahora conocemos como el histograma de las fotografías, es decir, donde medimos la cantidad de claros, medios, oscuros, etcétera. Esa es la famosa foto del monolito. Si usted quiere comprar una reproducción de esa fotografía, vaya listando entre 40 y 60 mil dólares, ¿verdad? Porque esa es la inversión que uno hace y le dan obviamente una copia numerada, certificada, que es tomada del negativo original. Pero a esto me refiero yo con la fotografía como arte, como fine art, ¿verdad? Como una expresión artística, una e inimitable. La estética singular que produce la fotografía infrarroja es lo que a mí me llamó la atención. Y un día yo dije, bueno, voy a probar, ¿verdad? Nunca lo había hecho y dije, voy a probar. Cuando pensamos en la fotografía infrarroja, normalmente nos imaginamos imágenes de ensueño, paisajes con nubes grandes e hinchadas, árboles blancos, restableciendo todo eso, porque le estoy permitiendo a mi cámara usar el 100% de las capacidades que tiene con algunas ligeras modificaciones que se hacen, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía con película infrarroja, porque también me puse a experimentar con película infrarroja. Esta es la Plaza Barrio del Centro Histórico de San Salvador. Esta es tomada sin el filtro infrarroja y esta es con el filtro infrarroja. Entonces parece que el árbol está nevado, ¿verdad? De alguna manera, porque eso es lo que produce el filtro infrarrojo. Bien, y entonces, habiendo hecho esa etapa experimental, yo me dije, ¿y cómo se mirará esta fotografía infrarroja en los paisajes del país más pequeño del centro de América, es decir, en nuestro paisito, en nuestro pequeño y querido El Salvador? Y agarré mi cámara, agarré mi trípode, agarré mis filtros, agarré mis abrigos, agarré lo necesario y me fui a explorar, me fui a subir a montañas, llegué a lagos, llegué a ríos, a lugares, y si llegaba gente con celular, pues me daba risa, porque yo sabía que ellos no iban a poder hacer lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Porque ya había como desarrollado un poquito esa técnica. Así, por ejemplo, utilizando el filtro infrarrojo, ese es el volcán de Izalco, visto desde el Cerro Verde, desde el volcán de Santana, perdón. Esa es la magia que crea este tipo de filtros en una fotografía convencional, que de otra manera sería un cliché, porque miles de personas suben todas las semanas al volcán de Santana con sus celulares o sus cámaras profesionales y toman la misma fotografía. Pero entonces esta ya no es la misma fotografía, sino que aquí nos estamos separando un poquito del común denominador, del cliché, digámoslo así, ¿verdad? Y estamos haciendo nuestra propia expresión artística. Este es el lago de Ilopango. Este es el litoral salvadoreño en la cercanía de la playa Taquillo, ¿verdad? Este es el Cerro de los Tepezontes, es la otra orilla del lago de Ilopango. Este es el lago de Coatepeque. Es interesante porque el agua del lago sale totalmente negra en la fotografía infrarroja. Y es que el agua no refleja las longitudes de ondas del espectro infrarrojo. Es decir, el valor de reflejo del agua del infrarrojo es 0, por lo tanto debería salir negro. Pero mire todo lo demás, cómo refleja calor, ¿verdad? Todo esta, recuerde que es un área volcánica. Entonces, artísticamente esto es interesante. Este es un lugar que se llama Mil Cumbres. Este es un club de golf que queda en las orillas también del lago de Ilopango, se llama Corinto. Este es Apatauta, una isla siempre en las cercanías de ese lugar. Esta es la cordillera Ilamatepec, ¿verdad? En las cercanías de Sonsonate y Ahuachapán también, básicamente cerca de donde están ustedes. Este es el lago Suchitlán y el mismo fenómeno. El agua refleja 0 radiación infrarroja. La vegetación, principalmente a ciertas horas del día, es la que se encarga de dar ese efecto tan interesante. Esta es una playa en La Libertad, ¿verdad? Siempre con el filtro infrarrojo, pero procesado no monocromáticamente, sino que al natural, tal como el filtro da la imagen. Estas son
cualquiera de las miles de palmeras que hay en el Sunsal, ¿verdad? Solamente que con el filtro se eleva a un valor artístico. También puede hacerse fotografía conceptual con el infrarrojo. Por ejemplo, usted puede incluir personas y el efecto como más dramático, el efecto etéreo de ensueño, es posible lograrlo. Este es, como usted lo identificará, este es el tunco. Este es cualquier árbol en cualquier parque de cualquier lugar, ¿verdad? Solamente que el ángulo, la visión, la composición y el filtro, que son las herramientas, son los que la sacan fuera de lo común. Esta es una fotografía ya procesada con el filtro infrarrojo, ya un poquito del género distópico, ¿verdad? Así parece como que ha ocurrido una catástrofe medioambiental o algo así. Fotografía de estructuras por la misma naturaleza del filtro. También nos puede llevar a paisajes etéreos, ¿verdad? El paisaje urbano también es candidato. Estas son en el Parque Cuscatlán, aquí en San Salvador. Esos son los restos del famoso puente Cuscatlán, que durante el tiempo de la guerra fue dinamitado. Esa es la iglesia de Apaneca, recién pintada, siempre con el filtro, pero con algunas variantes. Esta es cualquier calle de las que hay en El Salvador, pero específicamente esta es la que baja del volcán de San Salvador. Pareciera que los árboles están nevados o ha ocurrido algún tipo de fenómeno, pero es parte de registrar en mi cámara fotográfica las frecuencias, ¿verdad? Las longitudes de ondas que no vemos a simple vista, sino que tenemos que ayudarnos con un filtro. Y así los diferentes paisajes, el puente sobre el río Lempa también, la famosa casa abandonada que se la estaba tragando el mar en la Puntilla, cerca de la Costa del Sol, siempre en nuestro querido El Salvador. Esta foto es tomada a mediodía y pareciera que fue tomada de noche por los efectos del filtro infrarrojo también. Eso por un lado. Por otro lado, quiero hablarles de otra posibilidad, artísticamente hablando, en cuanto al resurgimiento de la fotografía analógica, ¿verdad? La fotografía analógica, pues, es el génesis de la fotografía. Así nació la fotografía. La fotografía nació químicamente, y no solamente de manera química, sino que nació como una abstracción monocromática. Es decir, el blanco y negro vino primero y el color vino después. Resulta, y eso es muy curioso, que todas aquellas personas, la gran mayoría de personas que un día tomamos fotografía analógica porque no existía la fotografía digital, el 95% de esas personas quedaron tan asqueados de revelar, de procesar imágenes, de no poder mirar en la pantalla inmediatamente el resultado de la fotografía y no quisieron volver a saber más de la fotografía química. Pero un 5% de esos que sí tomamos esas fotografías analógicas en algún tiempo y una enorme cantidad de jóvenes, ¿verdad? De jóvenes hoy en día se están interesando por el resurgimiento de la fotografía analógica como medio de expresión artística. En ese sentido, una compañía muy famosa del Reino Unido, Lomography, ha creado una serie de nuevos films, de nuevos rollos de película que producen unos colores abstractos, unos colores irreales, unos colores muy interesantes. Y me gustaría mostrarles algo también de eso porque es otra de las ramas donde nosotros podemos desprendernos un poquito de lo que es la fotografía convencional. Por ejemplo, este es el centro de San Salvador en film de 120, el Lomography Red Scale, ¿verdad? Es un film que solamente registra las tonalidades del espectro que va desde el amarillo hasta el rojo. También ya eso es una focalización de los espectros lumínicos que me permiten expresarme como artista. Entonces, tomando como materia prima las capacidades de estas emulsiones, a mí me gusta aplicar mucho la técnica de doble exposición en cámara. Y para eso
quiero presentarles una de mis cámaras consentidas. Es una cámara alemana Rolleicord, fabricada en 1939, que todavía funciona perfectamente. Por supuesto que con el tiempo le hago sus limpiezas y todo lo necesario. Y entonces eso, combinada con las nuevas ramas de emulsiones y películas que están fabricando hoy en día, se pueden producir resultados artísticos que me van a separar del común de fotografías que se toman normalmente. Así podemos ver varias escenas del centro de San Salvador, siempre en la técnica de doble exposición. Esta es una de mis favoritas, es el interior de la Catedral de San Salvador, combinada con un cielo, ¿verdad? Con un cielo del mismo exterior de la catedral. ¿Cómo se hace eso? Se hace con doble exposición, es decir, uno hace una primera exposición sobre el mismo cuadro en una escena, luego se desplaza para otro lugar, hace otra exposición, pero sobre el mismo cuadro, sin avanzar la película, o en las cámaras digitales que también tienen esa función, es posible hacerlo, y se pueden lograr composiciones como esta. Yo esta la llamo la Catedral del Cielo, ¿verdad? Porque literalmente es la catedral y está el cielo dentro de la catedral mediante la técnica de doble exposición. Hay imágenes distópicas que también se pueden hacer con este rollo, ¿verdad? Como ciertas estructuras, composiciones sobre los maniquíes en el centro y la limpieza que se está haciendo, por lo menos en el centro de San Salvador, y restauración de los edificios antiguos, los famosos estatuistas, ¿verdad? En el centro, imágenes comunes y corrientes, como una persona viendo su celular en un parque, cambian totalmente de género y se vuelven más surreales cuando se utilizan este tipo de emulsiones, ¿verdad? Escenas cotidianas que pasan a ser expresiones artísticas, ¿verdad? Por supuesto que también la fotografía en 120 en blanco y negro, el génesis de la fotografía, es un material importantísimo. Aunque no se nota a primera vista, esta es una doble exposición. Este es el altar mayor de la iglesia del Calvario del centro de San Salvador, y esta es la entrada posterior. Entonces, esta es una columna que en la exposición salió totalmente negra, pero en la doble exposición fue capaz de registrar el altar mayor en la misma fotografía. Los bazares, ya esta es una foto documental histórica, porque todo esto ya no existe, todo esto se desalojó, ¿verdad? Escenas cotidianas de lo que vivimos durante el tiempo de la pandemia, escenas normales que pasan desapercibidos, pero que el ojo del fotógrafo es capaz de convertirlas en algo distinto, con algo tan sencillo como flexionar la rodilla para tomar la fotografía. Así hay otro tipo de emulsiones como esta que me encanta mucho, en 35 milímetros, que se llama Lomography Metropolis. Da todos esos tonos así fríos, y son capaces de registrar escenas cotidianas de nuestro entorno, pero elevarlas a un nivel distinto, ¿verdad? Salen fuera de lo común, un simple monumento que todo el mundo le toma foto. Con este tipo de emulsiones químicas, pues pasa a otra categoría. Varias escenas, ¿verdad? De nuestra realidad. Hay otras emulsiones más clásicas, como el Acro 100 de Fuji, ¿verdad? Una fotografía que fue ampliamente utilizado, que hoy le están rehaciendo, le están reeditando. Esto es un portal en Chalatenango, por ejemplo. Esta me pareció curiosa porque en este local hace mucho tiempo se hacía fotografía pintada. Es decir, hace tiempo, cuando no había Photoshop, se tomaba la fotografía y literalmente con un pincel y pinturas se retocaban y quedaban hacia el estilo de esas imágenes antiguas que usted puede ver, por ejemplo, en la casa de sus abuelitos o tatarabuelitos, ¿verdad? Aquí se hacía ese tipo de arte, pero ahora se ha convertido en una zapatería porque ese tipo de arte se ha perdido. Así, escenas muy cotidianas. Esta es la Catedral de Izalco, ¿verdad? Con una exposición larga, con un film muy interesante también,
que es el que se utiliza para el que se utilizaba para hacer las películas antes de la era digital en Hollywood, ¿verdad? El CineStill 50 para el día y 800 para la noche. Aquí es la característica de esta emulsión CineStill, que todas las luces les crea este halo rojo al mejor estilo de Star Wars, ¿verdad? Y eso les encanta a los artistas fotográficos porque producen este efecto del famoso sable de luz, y eso lo hace la película, ¿verdad? Entonces es muy interesante. O sea, vemos el Teatro Nacional, perdón, una calle desolada a altas horas de la noche en el centro, un restaurante, y básicamente para no aburrirlos, ¿verdad? Tanto con mucha exposición, eso es lo que quería exponerles en cuanto a la diferencia entre trabajar con inteligencia artificial, ¿verdad? El teléfono celular, para lo cual no se necesita ni estudiar, ni practicar, ni equivocarse, ni esmerarse, y la diferencia entre trabajar con áreas creativas y herramientas creativas, como pueden ser estas. Si usted quiere seguirme, por ejemplo, en Instagram, aquí está mi dirección, @RaúlArceFoto, ¿verdad? Básicamente es mi única red social donde yo publico mi trabajo y mi información de contacto para cualquier consulta. Sin embargo, a partir de este momento, creería que quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta y comentario. Muchas gracias y espero que les haya parecido interesante la exposición. Adelante, por favor, Cristian. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. En estos momentos, para consolidar el conocimiento, abrimos un espacio para que puedan dirigir preguntas a nuestro invitado y él con gusto las responderá. Compañero Alexis Enrique Serrano, usted tiene la palabra. Hola, gracias Nuria. Buenos días. Mi pregunta, bueno, después de haber visto la exposición, que de antemano, pues muchas felicitaciones. Me parece que son fotos que espectaculares, por lo menos a mí me encantaron mucho. Y eso que no soy muy fan a veces de la fotografía en blanco y negro, pero estas sí. Quizás la pregunta iría más enfocada a saber qué tanta importancia en cuanto al aspecto artístico puede llegar a tener el retoque fotográfico, es decir, esa manipulación que se le hace a las fotografías, luego ya con un poco de retoque, si siempre se puede seguir considerando arte o ya pierde un poco el valor al estar modificadas a través de algún software. Muchas gracias. Esa es una pregunta pero muy interesante. Uno creería que el retoque digital nació con el Photoshop o con el Lightroom, ¿verdad? Pero esa es una falacia total. El padre del retoque fotográfico es el personaje que les presenté en la presentación, Ansel Adams. La famosa escala de tonalidades de grises que él diseñó junto con las compañías en ese tiempo de película fotográfica, servía no solamente para tener una concordancia entre lo que se toma y lo que se imprime al final, sino que para que en la mitad del proceso poder lograr tonalidades más claras, más oscuras, sombras, altas luces, y eso se hacía y siempre se ha hecho en el laboratorio fotográfico. De hecho, las herramientas del Photoshop, que bueno, es el programa que yo uso desde 1990 y tanto, que salió la versión 1, creo yo, o 2, son emulaciones digitales de las paletas que se usaban en el laboratorio químico con las ampliadoras para poder obtener las fotografías artísticas a ese nivel. Por lo tanto, el proceso de manipulación de las fotografías en cuanto al nivel artístico ha existido desde siempre y siempre se ha hecho, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora con la era digital se han inventado herramientas que exageran ese proceso, ¿verdad? Exageran ese proceso.
Hoy en día, por ejemplo, está muy famoso ese famoso filtro que embellece a las personas en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Y todo el mundo lo usa. Y eso no podemos juzgar o cuestionar hasta qué punto es válido. Esa es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero un fotógrafo que tenga la visión artística, independientemente del campo en el cual él esté enfocado, sabrá hasta qué punto es moralmente viable aplicarlo o no, ¿verdad? Y eso ya es una decisión de cada quien. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan la famosa fotografía de la niña afgana de ojos verdes, ¿verdad? Tomada por un famoso fotoperiodista de National Geographic, ¿verdad? Hasta hace poco salió a la luz que parece que esas tonalidades de sus ojos y el vestido habían sido logradas en el laboratorio químico, porque en ese tiempo no existía la fotografía digital. Y entonces salió McCurry, ¿verdad? El autor de la fotografía, diciendo, sí, es que eso siempre se ha hecho toda la vida en el laboratorio de National Geographic, ¿verdad? Entonces, eso no tiene por qué desvirtuar la capacidad del fotógrafo. Uno cree que la fotografía es tomada y así debe quedar perfecta. No. De repente, y eso se lo digo a mis alumnos, usted debe conseguir en la cámara entre el 80 y el 85% del material para hacerlo llegar al 100% en el laboratorio digital, que es el Lightroom o el Photoshop. En ese sentido, creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Las herramientas siempre han existido, pero la parte moral de hasta dónde se utilizan esas herramientas siempre ha sido y ha estado del lado del fotógrafo, tanto en el tiempo del laboratorio fotográfico como en el tiempo de la fotografía digital. De acuerdo, muchísimas gracias. También al compañero Alexis por realizar la pregunta. Me gustaría saber si otros compañeros tienen alguna pregunta por realizar. Este es el momento. El ingeniero Morales. Muchas gracias, señorita Nuria. Licenciado, yo quería aprovechar para consultarle en algunos momentos se escucha, digamos, la versión. Bueno, de antemano agradecerle porque esto ha estado fabuloso y creo que fue disruptivo, ¿verdad? Porque creo que normalmente uno tiende a esperarse algo diferente y hoy nos hemos topado con esta ponencia tan magistral que usted nos ha ofrecido y creo que si podrá notar, la parte creativa es la que se nos ha disparado a todos. Mi pregunta va enfocada con respecto a la obtención de los equipos como para producir fotografía química. En algunos casos, digamos como la excusa, por así decirlo, es que ya no se encuentra más accesible o los costos que pueden ser mayores. No sé si nos podría ampliar un poquito más al respecto. Sí, Cristian. Esa es una pregunta muy, muy interesante, más que todo en la era cuasi post-pandémica que estamos viviendo, ¿verdad? Esperemos que en algún día esto pase. Pero antes de la pandemia, por ejemplo, en compañías como Westerhausen, incluso hace poco, antes de la pandemia, visitamos en Sonsonate el fotoestudio Richard. No sé si ustedes lo han oído mencionar, que es famoso en Sonsonate. Y nos hicieron todo un recorrido y nos mostraron sus cámaras enormes de gran formato, de fuelle, cómo ellos todavía retocaban fotografías con pincel, con pintura, etcétera. Fue increíble. La pandemia, pues, no solo encareció el costo de la película, sino que también la hizo escasa. Hoy en día, básicamente, la única manera de obtener película de rollo y químicos para poderla revelar es teniendo algún amigo que venga de Estados Unidos y se la traiga, por ejemplo, ¿verdad? O pidiéndola por algún servicio de courier, ¿verdad? Que no es que sea costoso demasiado, pero sí es quizás un poquito más engorroso, ¿verdad? Se cree que cuando las cosas se normalicen, se van a volver
a importar este tipo de materiales. Sin embargo, hay personas, los gremios de fotógrafos, por lo menos los que yo tengo acceso, que se dedican a importar con el objetivo de comercializar, ¿verdad?, este tipo de película, y los costos no son extremadamente elevados. Ahora bien, ¿cuánto puede costar un rollo de película? Un rollo de película puede costar entre los 7 y los $25, dependiendo de lo especial que sea esa película, ¿verdad? Entonces, eso me va a obligar a que cada fotograma lo tire con el mayor cuidado y esmero, porque cada fotograma tiene un costo. Si a eso le suma el revelado, que puede costar entre 6 y $15, dependiendo del tipo de revelado, pues usted, por un rollo que solamente le permite 12 fotogramas, le está dando ya un valor altísimo a cada uno de ellos. Y entonces eso lo va a obligar a preocuparse más por la exposición, por la luz, por la composición. En la fotografía digital no. Usted agarra su cámara, toma 100 fotos y elige las 2 que mejor le quedaron, ¿verdad? Pues eso está bien, eso es parte de lo que es la fotografía digital. Pero como artistas, que es lo que por lo menos en la academia donde yo trabajo, le faltó un poquito a Nuria ahí en la exposición que hizo. Yo ya no trabajo después de la pandemia en PCS Internacional, sino que ahora con un grupo de colegas hemos creado nuestra propia academia de fotografía que está enfocada al arte, ¿verdad? Se llama Arca Luminis. Vamos a empezar nuestros diplomados ya el próximo año. Ahorita estamos finalizando los de este año. Entonces, independientemente de la rama de la fotografía de nuestros alumnos, puede ser fotografía de comidas, de modas, de eventos sociales, periodística, documental, etcétera, etcétera. Nosotros incultamos algo, y es que cada fotograma que usted tome debe ser pensado, debe ser preparado, debe ser racionalizado para que el objetivo se cumpla en cada uno de ellos. Entonces, la fotografía química, además de que lo separa del montón, ¿verdad?, lo convierte a usted en un fotógrafo disciplinado, ¿verdad? No siempre va a tomar fotografía química. Por ejemplo, si a mí me contratan para cubrir un evento, ¿verdad? Yo no llevo mi cámara química, ¿verdad? No, llevo mi cámara digital, pero trabajo con el mismo cuidado como si estuviese trabajando con mi fotografía química, porque eso es como un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos viviendo una etapa particular, ¿verdad? Donde sí hay escasez, claro que sí, hay dificultad, pero eso no ha sido impedimento para que se sigan haciendo fotografías analógicas artísticas en El Salvador. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado. Me gustaría saber si otro compañero tiene alguna duda. Este es el momento para que la puedan realizar. Bueno, a veces cuesta un poco romper el hielo, ¿verdad? Y no muchos se atreven a preguntar, pero yo los animo a que cualquier tipo de pregunta referente a la fotografía, pues la hagan con toda libertad, ¿verdad? Bueno, al más no haber más preguntas, en agradecimiento por la participación a nuestro invitado, queremos hacer llegar un reconocimiento que reza de la siguiente manera. La Universidad Dr. Andrés Bello Regional Sonsonate otorga el presente reconocimiento a Raúl Arce por su valioso aporte a la comunidad académica, sirviendo como ponente en la conmemoración del Día del Fotógrafo Salvadoreño, realizada por la Coordinación de la Licenciatura en Comunicaciones, dado en Sonsonate el 10 de noviembre del 2022. Firma maestra e ingeniera Noemí de Pineda, maestra licenciada Rosa Inés Zamora y el maestro, el ingeniero Cristian Morales.
Muchas gracias, me siento muy honrado y muy contento, ¿verdad?, de haber podido participar con ustedes. De repente, en alguna coordinación posterior, yo quedo a sus órdenes, ¿verdad?, para cualquier actividad relacionada a la fotografía que ustedes tengan, y lo voy a hacer siempre con el mayor gusto, porque sentimos, ¿verdad?, los fotógrafos ya un poco mayores, que tenemos la necesidad de transmitir algún conocimiento que podamos aportar a las siguientes generaciones. Así que me siento muy honrado y les agradezco mucho de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros todos sus conocimientos acerca de la fotografía. En realidad ha sido un gusto para nosotros poder estar en esta sesión tan importante. Para finalizar también esta actividad, la maestra y licenciada Rosa Inés Zamora, coordinadora de la licenciatura en Comunicaciones, se dirigirá ante ustedes con palabras finales. Muchas gracias, estimados y estimadas. Gratitud al licenciado Raúl Arce por su tiempo, por su espacio y por supuesto por ese aporte que ha brindado a nuestros estudiantes universitarios para que sean parte de su obra que despliega un mundo fantástico cargado de una gran riqueza visual, que por supuesto posee trascendencia para que las nuevas generaciones sean testigos del maravilloso mundo de la fotografía. Y en este caso, imágenes captadas de un salvadoreño de corazón, como lo es el maestro Arce, esperando pues que los chicos y las chicas tengan la fortaleza de utilizar tanto la cámara o el teléfono inteligente como una herramienta o un instrumento de trabajo que les servirá en el mundo profesional, ¿sí? Así que muchas gracias nuevamente, licenciado Raúl Arce, por su apoyo, por su dedicación y por su esfuerzo para las nuevas generaciones. Bendiciones y un aplauso para el licenciado Arce. Gracias. Gracias. Muy amables todos. Ha sido un gusto y una satisfacción poder participar en esta actividad, poniéndome siempre a la orden, ¿verdad? En lo que sea posible, siempre poder colaborarles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, y muchas gracias de igual manera a todos los que se conectaron porque permitieron engalanar esta actividad, ¿verdad?, académica, y a la vez felicitarles porque como alumnos debemos de involucrarnos en todos aquellos actos educativos que acrecentarán nuestro nivel cultural y profesional. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en este día y escuchar esta bonita ponencia, y les deseamos un feliz día a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones.